Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos nuevamente aquí reunidos, ¿verdad? Muchas gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá, porque todos estamos deseosos de escuchar la preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, le damos muchas gracias a Dios por este día y también por estos medios de comunicación que nos permiten llegar hasta sus casas. En el nombre de Jesús, que nos permite llegar hasta sus casas. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, pues vamos a ponernos de pie, para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y pues escuchar la preciosa palabra de Dios que tiene Él para nosotros hoy. Yo te invito también, si estás en casa, ahorita dejes de hacer todo eso que estás haciendo en casa y que sí pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios, que es tan importante. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo y esta salvación tan grande, Señor. Muchas gracias, Padre. Y hoy estamos deseosos de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Te ruego que a través de esta prédica nos hables, nos exhortes, nos animes, nos sanes, Señor. Te lo suplicamos, háblanos, Padre, y que por medio de tu Espíritu Santo podamos tener el entendimiento de esta semilla que será sembrada hoy en nuestros corazones para que la podamos poner por obra, Señor. Cuando venga el Señor Jesucristo, haya mucho fruto en su amada. Y así también te pedimos, Padre Santo, y te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien es nuestra cobertura ministerial, Señor, y te rogamos para que ahí donde él fue a hacer estas visitas apostólicas, regrese con bien a casa. Asimismo, también te pedimos por nuestra amada pastora Leti, para que también las guarde, Señor, a toda su familia, a ella y a su familia, y sean protegidos. Y te damos gracias, Señor, porque aún a pesar de que hubo temblores allá en Guatemala, Señor, todos están bien. Gracias, Padre, por guardar a tus siervos. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. A ti, Señor, te damos todo el honor, grito en alabanza y disponemos nuestro corazón para ser llenos de tu palabra y allí cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Y hoy, miren, viviendo ahorita como hay tantas cosas y en un mundo de tanta violencia, todos necesitamos mucha paz, ¿verdad? ¿Sí o no? Ayer incluso pues le damos gracias a Dios que nos guardó de la fuerte lluvia que hubo en el Distrito Federal y le pedimos por los que estuvieron en estos embates del diluvio, de que cayó mucha agua y pues, le pedimos al Señor su misericordia para con ellos. Pero miren, si me acompañan ahí, si algo aprecia el ser humano es la paz, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos siempre estar en paz? Amén. Y miren, pues la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Si me acompañas ahí en el Salmo 119, 165, y si lo podemos leer todo, dice, mucha paz. ¿Cuánta tiene? Mucha paz. ¿Tienen quién? Los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Qué les parece? Tenemos que amar la palabra de Dios y entonces que tendremos mucha paz, y más cuando también lo ponemos por obra, pero dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que es
lumbrera nuestro camino. Y también le damos muchas gracias, Señor. Y también le damos muchas gracias a Dios por nuestra cobertura ministerial, en nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenezer, que nos da la semilla a nosotros los pastores. Cada jueves somos reunidos y nos va dando estas semillas, nos va guiando en esto del pastorado y también vamos siendo capacitados para la obra del ministerio. Pues como ministros del Señor Jesucristo debemos preparar a la novia para el arrebatamiento. El ministerio primario estamos aquí para preparar a la novia y no queremos que nadie nos quedemos, ¿verdad? Tenemos que preparar a la novia y así tomando algunas semillas que nos han sido dadas. El Señor puso en mi corazón el siguiente tema para prepararnos para la partida y no ser engañados por falsas doctrinas, pues Dios conoce el corazón de cada hombre y que nuestros corazones sean hallados rectos delante de Él. Y por eso es este tema tan importante. El tema que me dio el Señor es y el mismo Dios de paz, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Y ahí sí, me acompañas ahí en Tesalonicenses 5:23, espero que nos aprendamos esta cita el día de hoy después de tanto oír, la verdad. Y como dice aquí, primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que queremos que nuestros corazones sean rectos delante de Él para que seamos levantados y no nos regresemos avergonzados aquí a la gran tribulación. En esta preciosa palabra de Dios, aquí es donde podemos tener el conocimiento verdadero de Dios en la Biblia. Y Dios nos habla mediante su palabra. ¿Qué habla Dios? Mediante su palabra. ¿Aquí dónde nos habla Dios? Mediante su palabra. Él nos puede hablar de muchas formas y de muchas maneras, y también nos habla a través de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos, ¿verdad? Y por eso en esto tenemos, muchas gracias, tenemos conocimiento verdadero de Dios en la Biblia, porque no es el Dios que yo creo, no es el Dios que yo formo, o que viene de mi interior, sino tiene que ser el conocimiento verdadero de Dios, está en la Biblia, y Dios nos habla mediante su palabra. Y una vez que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es como se inicia una relación personal con Dios. Así ya tenemos relación con Dios Padre, relación con Dios Hijo y relación con Dios Espíritu Santo. Y esto es por haber sido redimidos por la sangre de Cristo, haber sido justificados por Él. Qué gran bendición, ¿verdad? Que tengamos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre no puede tener paz si primero no se reconcilia con el Dios de paz. Y esto es por la sangre del Señor Jesucristo que hemos sido reconciliados con Él. Aquí en primera de Juan 5:20 dice, miren, por favor, leamos la primera carta de Juan 5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Así es que sin Cristo no tenemos nada de esto. Hay muchos que dicen, no, pero yo estoy bien con Dios, no necesito a nadie más. Pues si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Así dice en Juan. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo es esto. Así es que nosotros, como dice aquí, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él nos ha dado a conocer a Dios, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Amén. O sea, un cristiano que niegue la deidad de Cristo, pues no es cristiano. Jesucristo es Dios. Entonces, por lo que debemos permanecer en nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención y vida eterna. Ahí en la primera carta de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe. Y esta es la vida eterna, que te conozca. Y esta dice, perdón, bueno, sí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, que la has enviado, ¿verdad? Pero ahí en el Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, ahí está la fe, en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en estos versículos vemos, en este versículo que acabamos de leer de primera de Juan 5:13, miren, vamos a volver a leer, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en estos versículos que acabamos de leer está la fe, el amor y la obediencia. Obediencia se relacionan. Miren, vamos a seguirlos viendo aquí en estos a continuación. Fíjense cómo están estas tres cosas, fe, el amor y la obediencia. En primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree, ahí está la fe, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Y como vemos, si amamos a Dios, también amamos a nuestros hermanos. Porque todos hemos nacido de Dios, ¿verdad? O sea, aquí como dice, si todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. O sea, amamos a nuestros hermanos que hemos nacido de Él. Por lo que es importante congregarnos. No puede estar un cristiano ahí solitario, ¿verdad? Como el llanero solitario. Tenemos que congregarnos. Y si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Aquí en Juan, primera de Juan 5:2 continúa. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ay, entonces nos tenemos que amar. ¿Verdad? Que nos tenemos que amar unos a otros. Así también hasta cantamos un corito, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. Hermano, dice el corito, ¿no? Que es palabra de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. No de labios. No de labios. Eso, muy bien. No de labios, sino del corazón, no de la boca para afuera. Amémonos los unos a los otros. ¿Cómo? El corito. Y así dice. Entonces aquí miren lo que vemos en 1 de Juan 5:2, vamos a continuar. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en esta versión, esa es la de la Biblia de las Américas, aquí en la versión de Dios, en la Biblia de la palabra de Dios para todos, mira cómo dice, cuando amamos a Dios, y hacemos lo que Él manda. Y hacemos lo que Él manda, así como Noé. Y Noé hizo en el arca
como Dios se la mandó. Y por la fe de Noé y al obedecer, fueron salvos él, su familia, y aquí estamos también nosotros, porque otra vez se volvió a poblar la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Eso como cuesta trabajo. Y la obediencia a medias no es obediencia. A ver si Noé nada más hubiera hecho media arca, tenía que hacer el arca como le había dicho Dios que la tenía que hacer. Entonces aquí dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí está, como les había dicho, la fe, la obediencia, y ahora vamos a ver también el amor. Miren que dice en Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Y todo esto está en la carta de Juan, que era conocido como el hijo del trueno, él y su hermano Jacobo, que eran conocidos el hijo del trueno, y luego miren cómo el amor de Dios, cuando cae en nuestros corazones, nos va cambiando de iracundos. Ahora, él cómo hablaba en sus cartas, hijitos, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, miren, queridos hermanos, además, ¿cómo está? Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Todo el que ama Es nacido de Dios. ¿No? A todo el que ama es hijo de Dios. Ah, bueno, en tu versión eso dice. ¿Qué dice tu versión? Dice, porque aquel, amados, amémonos unos a otros. A ver, porque el amor es de Dios y todo el que ama. Sí, por favor, a ver cómo dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ah, porque el que no ama, no nacido de Dios. Bueno, ahí si lo ponemos ahí como continuaría la carta de Juan, es la primera carta. ¿Qué sigue en el versículo siguiente? Primera carta. ¿En el 8? Sí, perdón. El que no. Ah, ¿se apagó? ¿No puedes dejar? Sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A ver, ahora sí, corridito, el 7 y el 8, por favor. Ténganme paciencia. De hecho, ahí en la carta, si lo están viendo aquí, también está, miren, Dios es amor. Se nos llama amarnos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y quien ama ha nacido de Dios y conoce de Dios. Así es. ¿Y esto saben por qué es? Porque Dios nos amó primero. Y Él ha mandado a su Espíritu Santo, por el cual Él ha sido derramado en nuestros corazones. Y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, empezamos a amar de diferente manera. Amamos al prójimo y empezamos a ver cómo ayudar, empezamos a, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si no tienes amor, nada es, ¿no? En 1 Corintios 13, que dice, de nada sirve, vamos a 1 Corintios 13, porque el amor de Dios ha sido derramado, eso no lo dice ahí, pero sí dice que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona. ¿Y qué el amor verdadero es de la 1 Corintios 13, que si no tengo amor, esa la ley generalmente nada más para las bodas, pero eso es en toda la vida. Y luego también para que lo lleven a cabo en los patrimonios, ¿verdad? Pero en general lo tenemos que tener muy presente. Sí, ahí como dice la carta. Si no tengo, ¿alguien más la tiene? O no, tú léela. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi corazón, que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve
dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportar todo. Solo el amor vive para siempre. ¿Qué tal? Pero eso no nada más se debe de leer en las bodas. Esto lo debemos de leer y como vemos aquí es el amor, porque ahí leíste el amor todo lo soporta, todo lo perdona. Esto en la carne y sin haber nacido de nuevo es imposible. O sea, porque como decía el Señor Jesús en el Evangelio, dice, si amas solo a los que te amas, ¿qué haces de extraordinario? ¿Qué hacemos de extraordinario? Pero cuando el amor de Dios es derramado en nosotros, viene lo extraordinario. Empezamos a amar porque Jesús se fue más allá y dijo, ama a tu enemigo. ¿Quién lo puede hacer en su carne? Es imposible. Por eso necesita, ¿verdad que no? No. Pero cuando viene el amor de Dios es lo que nos va transformando. ¿Y cómo podemos perdonar cuando Dios nos ha perdonado y el Espíritu Santo está en nosotros, nos da la fuerza para poder hacer estas cosas? Es lo extraordinario. Y aquí estamos viendo en estos versículos, porque estamos hablando que tu Dios es amor. ¿Cómo es tu Dios? Es amor. ¿Y no es paciente tu Dios? Uy, sí. ¿Con nosotros es paciente? Amén. Bastante. ¿Y cómo quiere que seas con el hermano? Igual. Paciente. ¿Con tus hijos? Igual. ¿Qué decir con el esposo, la esposa? Sí. ¿Verdad? El hermano, la hermana. Igual. Entonces Dios es amor y nosotros los cristianos también debemos amar. Y ahora estamos hablando de una congregación, ¿no? Vamos a la iglesia. O sea, esto empieza en casa, pero también con el hermano. Y ver que el hermano también es redimido por la sangre de Cristo. Por eso aquí estamos viendo, como dice aquí. O sea, no me quiero pasar tan rápido todos estos versículos, pero nos llevemos en el corazón, porque lo difícil es la convivencia. Porque yo acá en la comunión, de todo, ¿no? Porque Dios me perdona, sí, perdóname, Dios, pero no le perdone. Mira lo que me hizo, ¿eh? No. Pues si venimos aquí es para que nos ayude a perdonar esa ofensa. Sí le puedes decir al Señor, me dolió, me lastimó, y ayúdame, Señor. Porque sí, duelen las traiciones, duelen los insultos, ¿verdad? Todo eso, pero podemos venir a Dios que nos ayude a perdonar para poder vivir en paz. Porque miren, hermanos, si no nos reconciliamos con los hermanos, no vamos a tener paz. Pero es muy bonito que, ya que pasó todo esto, nos reconciliemos y que vuelva a haber paz y armonía entre nosotros. Es lo mejor. Primero paz para con Dios y luego con los hermanos. Y que Satanás no ande metiendo por aquí cizaña, porque lo que Satanás quiere es que haya división, tanto en la familia, porque lo hemos visto que está metiéndose primero en las familias y luego pues en todos lados. Él no quiere unidad, él quiere división. Y por eso... Y además, perdón, pastora, como que somos predecibles. Como que nos volvemos predecibles a eso, a que Satanás nos esté recordando, o que las personas nos hagan cosas y nosotros nos volvamos a sentir, nos volvemos predecibles, ¿vale? Y dice, pues ahí es donde te doy, ahí te voy a seguir molestando. Pero ¿qué pasa si no perdonamos? Hay una parábola que nos habla el Señor Jesús del siervo malo que no quiso perdonar al consiervo. ¿Sí se la recuerdan? Sí, ¿qué dijo? Que fue y le dijo al Señor, te suplico, y miren, en esa parábola él le dice, te suplico, tengas misericordia, te voy a pagar. Y el Señor a misericordia fue dado y que le dijo,
tu deuda queda cancelada. Y le debía, pues, un montón de dinero. Así como nosotros queremos que nos perdone todos nuestros pecados, pero saliendo de ahí vio el consiervo que le debía como 100 pesos nada más. Sí. Y lo cogió, no lo dejó ni hablar. Y si se fijan en esa parábola, usa las mismas palabras que usó el siervo con Dios para ser perdonado. ¿Y qué dijo? El siervo no lo quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. Y entonces los consiervos fueron y le dijeron, oye, mira, señor, esto es lo que hizo. Dijo, tráeme para acá. ¿Y qué dice el Señor ahí? Yo te tuve misericordia, no tenías tú que haber tenido misericordia, pero queremos la ley del embudo. Que Dios, mucho para acá y nada para el hermano. Mejor pedirle que nos ayude a no tener prejuicios, porque muchas veces tenemos ya los prejuicios hacia las personas. Y mejor irnos llevando, lijando, porque dice que hombre con hombre se afila, irnos lijando, ¿no? Y cuando no perdonamos, ahí está claro que vienen espíritus de tormento. Y no lo perdones, y entonces viene la amargura, y la amargura empieza a penetrar, empiezan las raíces de amargura, por eso dice en Hebreos 4:12, mirad bien en vuestros corazones, que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados, porque con la boquita como pues podemos contaminar, ¿verdad? Damos nuestra perspectiva, y muchos son contaminados. Entonces, pero ahí dice, en esa parábola, que él es metido a la cárcel y no saldrá de ahí hasta pagar el último cuadrado. Y esto es precisamente lo que nos estamos preparando, aunque no venía aquí, pero sí les quiero comentar una preguntita, por si no se la habían imaginado, pero quiero hacerles una pregunta. Estamos aquí para preparar a la novia, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que los muertos en Cristo serán primero. Pregunta, pero los que muertos en Cristo y ya porque murieron ya se la pasaron al viva. Los muertos en Cristo que murieron bien, que murieron con vestiduras, que anduvieron a cuentas con Cristo, porque los que no, ¿a dónde van? Al Seol, a las cárceles de allá abajo, hasta que paguen el último cuadrante. Entonces, qué mejor, si nos fuéramos por vía subterránea, como dice el apóstol, ¿verdad? Pues también con Cristo. Y si nos vamos para arriba, porque los que van a resucitar con Cristo son los que estaban bien, van al Bimá, para las bodas. Y los que estemos vivos, pues estamos limpiando las vestiduras, que no haya faltas de perdón, odio, resentimiento. Yo no me quiero quedar. Y por eso estamos aquí como ministros preparando a la novia para las bodas del Cordero. Entonces aquí nos habla eso que tú lo acabas de leer, hermana Sandy, que el amor todo lo perdona, todo lo cree. Cuando empezamos a amar, verdaderamente nos duele hacer daño. ¿Verdad? Porque tú le podrás... Y es cuando empezamos a amar. Por eso a veces les decimos a nuestros hijos, a mí me duele más a ti, que a mí me duele más reprenderte, y eso yo también se lo digo a como hijos espirituales, a mí también, que tengo que hablar con personas que a veces hay que ministrar y todo esto, pues como pastora también, les digo, a mí me duele más que a ti, porque tenemos que ser humildes y mansos y poder llamar de la mejor manera la exhortación, ¿verdad? Entonces, pero esto es cuando hay amor. Y tratar de no ofender a los demás. Y esto es que, como lo vimos la clase, la predicación pasada, que del buen tesoro de nuestro corazón sacamos las cosas. ¿Qué hay en nuestro tesoro? De eso hablará nuestra boca. Entonces aquí estamos viendo cómo está todo relacionado, la fe, el amor y la obediencia. Y miren aquí, hay esta palabra de Dios, dice, la de Dios habla hoy. Bueno, primero la que leyó mi hermana Sandy, en primera de Juan 5:2 dice, cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Esa es la palabra de Dios para todos. Y también el mismo apóstol Juan, que era conocido como el discípulo, el apóstol del amor, miren aquí como dice primera de Juan 4:7, dice,
queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Si nos está llegando la palabra, ¿verdad? Y para que al ser expuestos a la palabra la podamos poner por obra y seamos transformados. Y miren aquí como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, bueno, pues ya teniendo como base los cimientos, que para conocer a Dios tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces aquí dice, y teniendo como base todo lo que ya hablamos, vamos a empezar a predicar acerca del tema. Apenas vamos a empezar acerca del tema. El apóstol Pablo le dice a Timoteo 4, del capítulo 4, del 13 al 15, dice que dediquemos tiempo a la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esto quiere decir que tenemos que dedicar tiempo para la lectura de la palabra, no 5 minutos, 10 minutos, o estoy a las carreras para irme al trabajo. Dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicábamos a la tele? Bueno, antes de conocer a Cristo le dedicábamos tiempo a la tele. Y ahora tuve que tomar, y cuando conocí al Señor, ahí tuve que tomar la decisión, o seguía viendo la tele o seguía leyendo la palabra, las dos cosas no me daba tiempo. Y porque también para poder enseñar hay que leer, estudiar mucho. Y como padres, sabemos que como padres, sí, la iglesia puede apoyar a los padres, pero los padres primero tenemos que enseñar a los hijos. Y si yo quería enseñar a mis hijos, yo también tenía que estudiar la palabra. Sí. Y hay que estudiarla, hay que estudiarla. Si ya el Señor a ti te ha dado algún lugar, te ha levantado para que des o clase en niños, o en algún discipulado, o en esto, o como diácono, tenemos que leer la palabra. En el libro de Hechos vemos que aunque Esteban, Felipe, y los hemos visto que los que servían en la mesa eran, ellos podían predicar porque predicaban a Jesús y estaban llenos del Espíritu Santo. Eso tenemos que estar buscando, la llenura, tener tiempo, comunión con Dios, la lectura. Y miren aquí, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Y esto mismo nos está diciendo a nosotros. Ocúpate, pero en la lectura de la palabra, no del tarot, no del Facebook, no del WhatsApp, ¿verdad? Ocúpate en la lectura de la palabra. Miren lo que dice, ocúpate, que dediquemos tiempo a la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y miren, aquí dice en primera de Timoteo 4:15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. O sea, se recuerda que los discípulos de Cristo era notorio que andaban con Jesús, ¿verdad? Por cómo hablaban. Pues en nosotros, ¿y quién es la palabra de Dios? Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Era evidente que eran discípulos, y saben que la palabra de Dios nos enseña a hablar, nos enseña ortografía, nos enseña normas, nos enseña, pues Él es nuestro Padre, que se vea que somos hijos de Dios. Enseña ortografía, todo. Cuando leemos, hasta la ortografía va mejorando, todo. Y nos enseña a ser condescendientes, amorosos, pacientes. O sea que si estamos, y no sé si a veces te han dicho, pero cuando oramos se debe de evidenciar que hemos estado orando, ¿no? O sea, porque si sales de la oración otra vez a pelearte, sí, o sea, pues que se vea que oraste. O sea, que se vean los frutos, de que leemos la palabra. Y esto va a ser, cuando le estemos poniendo por práctica, la gente la va a ver que somos discípulos de Cristo porque leemos su palabra, que se evidencie que leemos la palabra, pero si como cristianos no la leemos, ¿cómo vamos a evidenciar esto? Y si estamos en lugares que el Señor nos está dejando para, debemos de temer a Dios, porque dice que los que enseñamos tendremos mayor juicio. Así es que por eso, con cuánto temor y temblor
tenemos que estar delante de Dios estudiando la palabra. Aún en el ministerio de niños y con mayor razón estas almas tiernas. Si somos maestros de niños, ¿verdad? Tenemos que leer el pasaje, lo que vamos a enseñar, prepararlo, de manera que los niños deseen venir a la iglesia a aprender. Y a veces, por lo que ellos aprendan aquí, los padres van a empezar a conocer más a Jesús. Entonces, con temor y temblor, si estamos en esto, hay que seguir estudiando. Por eso aquí dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Se debe de ver que leemos la palabra de Dios y que esto se debe de evidenciar en nuestro diario vivir. Es decir, que si estudiamos y leemos la preciosa palabra de Dios, la llevaremos a la práctica. Tendrá que ser evidente con los que convivimos. ¿Qué decíamos y qué debemos de decir? Hay la operación del error. Y la operación del error es mandada por Dios. Así es que ahí dice en la cita bíblica que para que no seamos engañados, debe de haber la palabra de Dios, la cabida en nuestro corazón debe de haber cabida para la palabra de Dios, porque dice que serán engañados los que no tienen amor por la verdad. La palabra de Dios es la verdad, lo que estamos leyendo. Entonces, para no ser engañados por la operación de error que viene, tiene que haber mucha palabra. No me contestes, pero ponte tú delante de Dios. ¿Cuánta palabra leemos al día? No películas. Puedes ver las películas. Palabra. ¿Cuánta palabra seguimos memorizando y metiendo? Podemos al empezar el desayuno leer algo, una breve reflexión o algo, porque de comer no nos olvidamos, ¿verdad que no? Desayuno, comida y cena. ¿Y la palabra dónde está? Entonces demos gracias a Dios por lo que comes y que la palabra esté en nuestra boca, primero en nuestro corazón, para que la podamos hablar. Así hoy cuando llegues a casa, yo quisiera pedirles que dediquemos un tiempo para leer esta carta a los tesalonicenses. La primera carta y si quieres la segunda. Pero lee la primera, son 5 capítulos. Mira, vele ahí cuántos capítulos tiene la carta de Primera Tesalonicenses. Son 5, ¿no? Si no están mal. Primera Tesalonicenses, ¿sí o no? ¿Son 5? Sí, son 5 capítulos. Primera Tesalonicenses son 5 y hoy vamos a estar viendo mucho el 5. Son 5, ¿no? Así cuando lleguemos, dediquemos un tiempo para leer esta carta a los tesalonicenses, sobre todo el capítulo 5, que es lo que vamos a estar viendo, y en la cual veremos que aquí nos recuerda el día del Señor. Aquí en la cual vemos que el día del regreso, la parucía, llegará cuando menos esperen. Y que nosotros estemos velando y orando, que no nos sorprenda ese día, que no nos sorprenda, porque los que se queden van a llorar, pero en serio. Van a ser días terribles, y lo dice la palabra de Dios, el día del Señor va a haber tal dolor como nunca ha habido antes. Y de verdad que ahora que fue lo del retiro de Guatemala, que me dejó el avión a mí, el Señor me hizo recordar esto, que me dejó el avión, pero no el arrebatamiento. Y de por sí se siente que te dejó el avión, porque sí llegué a tiempo, pero en lo que estaba llenando unas hojas y que no me lo pasaban, y que cuando ya pudo pasar y que me estaban ayudando también mi hijo Juan, la contadora, todos me estaban ayudando a llenar esas hojas. El vuelo. Y de verdad me hizo reflexionar el Señor. Pues se fue el vuelo, pero no el arrebatamiento. Pero vaya, sí sentí feo de que se fue el avión. Pues imagínense, no quiero ni pensar lo que serán los que se quedan, los dejados atrás, como hay algunas películas que dicen.
La pregunta hoy sería, ¿estamos preparados para el hermano? Por eso debemos de dejar toda mancha, mire, toda contienda con el hermano. Como dice, levantemos manos santas y a vivir en paz nos ha llamado el Señor. En varios versículos, también en 1 Corintios, ahí en el capítulo 7, dice que a vivir en paz nos ha llamado el Señor. Que por nuestra parte no tengamos contiendas. Si éramos, ya fuimos. Ahora somos nuevas criaturas, nuevas creación. Dime, Vanessa, por un pretexto así, se derramó el agua. ¿Y por esto ya vas a poner a tu hijo como perdido? Pues no, ¿verdad que no? Hay cosas, no puedes, o sea, hay padres que si, por ejemplo, están desayunando algo, se derraman la leche, o eso los empieza a disfrutar. Primero, las manitas de los niños no tienen la capacidad de nada especial. Nosotros se nos dieron a derramar sus vasos. Ser tolerantes, amorosos. Y si hay que llamarles la atención, pero con amor, con disciplina y no con enojo. Eso está para los hijos y para todos. Si hay algo que hay que arreglar, mejor cuando estés más calmado, no en el momento del enojo, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿estamos preparados? Pregunta, ¿estamos preparados, iglesia? No. Pues hay que prepararnos porque yo no me quedo, así como canta el hermano, el pastor Jorge Jáez, yo no me quedo. ¿Y tú? Preparémonos, no canta también el hermano así, preparémonos. Sí. Porque yo me voy con él, así, ¿verdad? Yo me voy con él. Eso, yo no me quedo. Entonces, exactamente, dice ahí, pásale el micrófono que me la entorno. Cosa que tiene buena voz. ¿Sí? No. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:3 dice, cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, fíjense, vendrá el golpazo, vendrá el ramalazo. Yo digo, fíjense, estamos preparados ahí en 1 Tesalonicenses 5:3, dice, cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto a una mujer encinta y no podrán escapar. Esta es la versión de la de Dios habla hoy. Y no podrán escapar. De verdad es para que meditemos. Y aquí dice, y que para nosotros ya no estamos en la oscuridad. Tú y yo ya no estamos en la oscuridad. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y que nos vayamos, iglesia. Aquí dice, ya no estamos en la oscuridad. El día del Señor no nos sorprenda por nimiedades. Si te tienes que reconciliar, reconcíliate. Y lo que por nosotros dependa, hagamos la paz. Bienaventurados los pacíficos de corazón. Pero si en tu corazón hay ira y contienda, ¿cómo vamos a ser hijos de paz? Y fíjense lo que dice esa bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos de corazón. Pero cuando andamos con el enojo, pues recordarlo, empiezan a decir, bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos. ¿Cómo serán? ¿Hijos de quién? De Dios. Hijos de Dios de paz, ¿verdad? Bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ser llamada hijos de Dios y que sean reconocidos que somos hijos de Dios. Eso se debe de hablar, se debe de ver en el hablar, en el proceder. Y aquí, como dice, estos son tiempos difíciles, peligrosos y violentos. ¿Han visto las noticias cómo se ve el racismo? O sea, cómo hay racismo a los inmigrantes, cómo el odio se ve, cómo los tratan. Son personas y les ponen unas golpizas terribles. Cuando en nuestro corazón hay odio, hay que pedirle al Señor que eso sea quitado.
y tratar bien a las personas. Si es que lo tienes el odio, porque de nosotros, el amor ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. En estos tiempos difíciles y peligrosos y violentos, como acabamos de ver, aquí en el versículo 3, el hombre ofrece paz y seguridad, lo hemos visto, pero esto no proviene de Dios. La paz que viene del mundo no proviene de Dios. La verdadera paz es cuando proviene de Dios, del Dios de paz, ya que el haber recibido a Cristo en nuestros corazones, tenemos la paz para con Dios. Miren, por favor, lo podemos aprender y memorizar. ¿Qué dice? En Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Fíjense cómo otra vez está la fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. Miren otra versión, quiero que vean esta versión. Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y no de nosotros. ¿Por qué fuimos aprobados por Dios? Porque si tú creías en Jesucristo, si tienes fe en el Hijo de Dios, tomó esa fe que tú depositaste en Él y la hizo, y ahí fuimos justificados delante de Dios. Por eso dice aquí, así es que Dios nos aprobó gracias a la fe que Él nos ha dado, pero en esta versión dice, así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo estamos viendo el Dios de paz. Y miren lo que dice, y hay paz entre Dios y nosotros, y esto es por medio del Señor Jesucristo. Ya me faltan unos momentitos más para acabar. Dice, y ahora que ya hemos sido justificados por la fe, ¿en quién? Fíjense, volvamos a leer esto. Todos somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe que somos justificados y debemos andar en santidad. Estamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5:8. Miren, y por favor no perdamos aquí, porque aquí va a haber cosas que voy a mencionar y nos tenemos que ir rápido por la hora. Aquí, miren, se los voy a ir leyendo. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, tú eres hijo del día. Puesto que nosotros somos, ¿qué? Del día. ¿Qué dice? Que seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Estamos viendo estos tres verbos. Bueno, estas tres cosas, fe, amor y obediencia. Fe, o sea, es creer, amar y obedecer. Son los tres verbos, ¿no? Sí. Creer, amar y obedecer. Si tenemos fe, amamos y creemos y obedecemos. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, porque Jesucristo nos libró de la ira venidera, porque Dios no te destinó a ti porque te ama, porque creíste en Jesucristo, has sido justificado y no te destinó a la ira. Todo aquel que cree en Jesucristo y le rinde su vida, Dios lo libra de la ira. Y porque estamos hablando aquí de los hijos del día, que un día éramos tinieblas, pero Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí como dice, nosotros somos del día. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación otra vez por medio del Señor Jesucristo. Ni la religión, ni las obras van a salvar a ninguna persona. Si los que nos están oyendo nunca han hecho al Señor Jesús el Señor de sus vidas, hoy es el día. Ahorita un momento más vamos a orar.
porque este mensaje es del Evangelio de Dios, es de la esperanza para el hombre. Y la iglesia aún sigue aquí para seguir predicando estas buenas nuevas de salvación para todos. Y veamos esto. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió por ti? Señor. El Señor. Hay 2 personas están despiertas ahí. ¿Quién murió por ti? El Señor Jesucristo. A ver, más fuerte. Él dio su vida por ti. ¿Quién murió por ti? El Señor Jesucristo. Ya estamos mejorando, ya despertamos. Tomemos un poquito de agua, pues se nos pase. Es que la palabra también nos libera. Y dice aquí, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya no estemos, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Dios te ama y quiere que vivamos. Así es que si hoy traíamos vestiduras sucias, de aquí no salimos sucios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que por confesar el pecado delante del Señor Jesús. Confesando nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados y limpiarnos de toda maldad y hacerlo esto constantemente delante del Señor. Y dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, alenteos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Alabado sea el Señor, así lo estamos haciendo, ¿verdad? Ayudándonos a llevar las cargas, ¿verdad? Alentándolos, no te preocupes, vamos a seguir adelante, pidiendo la llenura del Espíritu Santo y alentándonos unos para otros, no desechando, sino alentándonos y que haya unidad. Y ya, miren, ahí ya, si se fijan, ya vieron su Biblia, ahí en 5:12 ya están las instrucciones finales y bendiciones, sobre todo a partir del versículo 16, pero veamos esto. Miren, aquí dice, así que aquí el apóstol acentúa la responsabilidad hacia las diferentes personas en la iglesia. ¿Qué tal? Iglesia, ¿cuánta iglesia de Jesucristo hay aquí? Cristo es la cabeza y la iglesia es cuerpo. Y aquí están las instrucciones finales y bendiciones. Miren lo que dice. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que los tengáis en muy alta estima, otra vez, con amor. Por favor, ¿lo podemos subrayar ahí? Con amor. Miren lo que dice. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y aquí lo puse hasta con verde. Vivid en paz. ¿Cómo dice? Vivir en paz. ¿Sí lo leen? Los alcanzamos a nosotros. Dice, vivir en paz los unos con los otros, porque está en verde, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Vivir en paz los unos con los otros. O sea que también amen a su pastora y que oren por mí, por favor. Amen a sus pastores, a los que están así como dice aquí, a los que con diligencia trabajan entre vosotros, a los diáconos, y os dirigen en el Señor y os instruyen, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid, ¿lo podemos repetir todos? Vivir en paz con los otros. En estos versículos somos enseñados de cómo debe ser la manera correcta y amorosa, de cómo debemos trabajar para nuestro Señor Jesucristo y que prevalezca ¿qué? La paz en la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Ves? Y vamos a continuar aquí.
En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados. Claro, si hay indisciplinados hay que amonestarlos. Anímense a los desalentados y sosténganse a los débiles. ¿Y qué dice? Que sean pacientes con Unos con otros, que seamos pacientes. Mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurando bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Están siempre gozosos. Que vengamos a la iglesia con buen ánimo, gozosos de que al que servimos es al Señor Jesucristo. ¿Y qué luego dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar, que permanezcamos orando. Y luego dice aquí, dad gracias a Dios en todo, porque esta es voluntad de Dios para con vosotros. Estamos viendo que instrucciones finales y bendición. Y miren, ya estamos llegando para poner el broche de oro acá. No apaguéis el Espíritu Santo. Todo esto tiene que ser que el Espíritu Santo nos llene. Nada de esto lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. No podemos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo, y menos en la obra de la casa del Señor. Por eso aquí dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Dice, sino más bien ser llenos constantemente del Espíritu Santo, dejar de oír esas doctrinas, que los dones no son para esta época, que no es necesario estar llenos, pues no sé dónde les estaban predicando eso, pero aquí dice que tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu Santo y estar bajo el señorío del Espíritu Santo, ser dirigidos. El Espíritu Santo es Dios y dejarnos dirigir. Como estamos viendo, es fe, amor y obediencia. ¿Qué estamos viendo? Fe, amor y obediencia. ¿Y qué dice? Este punto está muy bien. También digo, todos, absteneos de toda forma del mal. De toda forma del mal. Venganzas, las obras de la carne, todas esas cosas. Como hijos de Dios, se nos manda que nos abstengamos de toda especie de mal. Ahí en Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y aquí dice, el sabio, Proverbios 14:16 también dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Cómo debemos ser nosotros? Toc, toc. ¿Cómo debemos ser nosotros? El sabio teme y se aparta del mal. ¿Cuál es la instrucción? Apartarnos del mal, de todo deseo de venganza, robo, envidias, mentiras. Y ya para concluir, miren, vamos a ver aquí, 1 Tesalonicenses 15:23, que son lo que acabamos de ver para arriba. Dice, el apóstol escribe que el Dios de paz es quien santifica por completo. Somos seres tripartitos. No lo acabamos de ver, jóvenes. Sí. A ver, ¿qué somos? Seres ¿Y qué somos? cuerpo, alma y espíritu. Por eso somos seres. Tripartito. Ahí están de pie. Eso, también. Somos seres tripartitos. Y aquí dice que significa que, ¿qué significa que Dios nos santifique? Aquí dice, fíjense lo que acabamos de leer aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ya se la están aprendiendo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad que sí? Así lo dice. Ahí lo tienes en tu Biblia, si me lo pueden leer, por favor. Ya vamos a acabar. Pero esto es bien importante.
Te los voy a leer también en otras versiones. Aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No lo voy a leer aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 23. 5:23. Sí, por favor, es con la que vamos a terminar. Aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, como vemos aquí, para concluir, el apóstol Pablo escribe que el Dios de paz es quien santifica por completo todo nuestro ser integral. Nuestro ser integral va a ser también santificado todo. ¿Qué significa que santifique? Tercer mal. Es poner aparte, ser apartados para Dios. A través de la sangre de Cristo ya hemos sido apartados para Dios. En Primera de Corintios 1:30 dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual hizo en nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y miren aquí esta misma cita de 1 Corintios 1:30 en la Nueva Traducción Viviente, como dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, ya somos unos con Cristo. Dios hizo que en Él fueran la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puro, santo y nos liberó del pecado. Eso hizo Cristo con su sacrificio. La obra vicaria, y cuando Él resucitó, fue cuando nos justificó. Y ya que los redimidos en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y si se acuerdan, en el aire, ¿qué estamos hablando de la parucía? En el aire seremos transformados. Primero los que murieron y en Cristo, y luego nosotros, los que aún vivimos. Y ya que todo nuestro ser, espíritu, otra vez todo, o sea que nuestro cuerpo no se ha dado a la fornicación, que nuestra alma, pues ya sabemos que ahí está la voluntad, la mente y las emociones, todo eso, y en el espíritu, y que todo nuestro ser sea irreprensible para la parucía. Aquí nos está hablando para la parucía, para el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, así como dice en otra vez alguien lo tiene abierto, esta Primera Tesalonicenses, aquí lo tengo, Primera Tesalonicenses, otra vez aquí como dice, ya se le están aprendiendo de memoria, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la parucía. Entonces, que todo nuestro ser sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos enseña en los pasajes anteriores, que debemos procurar lo bueno los unos con los otros, estar gozosos. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Bien gozosos, yo se los veo, están bien entusiastas, bien gozosos de estar oyendo la palabra, ¿verdad que sí? Eso, esa sonrisa me lo dicen todo. Y orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Ya estamos en la conclusión, pero para lograr esta voluntad recalcamos de lo necesario y paz. Y que hayamos sido lo necesario de su paz en nosotros.
ya que así no apagaremos el Espíritu Santo. Debemos de permanecer con la llenura del Espíritu Santo. Por esto debemos rogar al Señor que seamos constantemente llenos, ahorita se lo vamos a pedir al Señor, sobre todo el pueblo de Dios, y podamos estar preparados, firmes para la batalla. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Amén. Poniendo la armadura de Dios, estar preparados para todo embate que viene de parte de las tinieblas, calzados con el Evangelio de la paz, el casco de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y perseverando en la enseñanza de la sana doctrina de su palabra. Y por eso es importante las ministraciones del alma, y de ahí que haya liberaciones, sanidades, reconciliaciones, ¿verdad? Y que siempre esté dando la iglesia fruto de toda buena obra para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él venga haya fruto en su amada, porque el Señor viene por frutos. Y todos estos frutos deben de ser guiados por el Espíritu Santo, son frutos, y que haya amor. Bueno, pues aquí vamos ya concluyendo, y si hay alguna persona que nunca le haya abierto su corazón al Señor, hoy es el día, hoy es la hora en que un día nosotros también le dimos al Señor nuestro corazón. Si tú eres esa persona que el Espíritu Santo te está hablando, que te está diciendo que vengas a Jesús, que si está tu vida desordenada y vacía, pero Dios tiene un propósito para tu vida, como tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósito y quiere que le conozcas. Si tú eres esa persona, ven a Jesús. Vamos primeramente a orar por las personas que nunca han recibido al Señor en su corazón. Pongámonos de pie y miren, estas personas que estaban perdidos y hoy han sido halladas. Hay gozo en el cielo, hay fiesta por ellos. Vamos a orar, hermanos, y vamos, tú que eres la persona que estás abriendo tu corazón, dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Te pido, repitamos esta oración todos, te pido que me perdones todos mis pecados por tu sangre. Pero yo creo también en tu resurrección, y al resucitar me justificaste. Muchas gracias, Señor Jesús, por pagar el precio tan alto de mi salvación. Y yo hoy me rindo a ti, abro mi corazón, que seas tú hoy, díselo tú, el Señor de mi vida. Yo quiero estar a cuentas con Dios, quiero conocer a Dios, y es a través de ti. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por venir a morar a mi corazón. Y Padre, hoy te damos gracias en esta tarde por todos los que hoy han entregado su vida al Señor Jesús y has escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y todos juntos aquí, Señor, siendo expuestos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que como acabamos de leer, seamos transformados, seamos discípulos de Cristo, donde su palabra abunde en nuestros corazones, y que por tu Santo Espíritu seamos constantemente llenos. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos llenes.
y que seamos reconciliados contigo. Si la palabra de Dios hoy te confrontó y te está redarguyendo de pecado, es para que nos arrepintamos. El haber sido expuestos a su palabra es para ser transformados. Señor Jesús, te pedimos nos perdones todos nuestros pecados. Ya no queremos estar, Señor, en oscuridad, sino andar bajo la luz de tu palabra. Tu palabra es luz a nuestro caminar. Y te pedimos en este momento, Señor, que nos perdones todo pecado, toda amargura, toda ira. Perdónanos, Señor. Perdónanos el haber ofendido a las personas. Y así como tú nos perdonas, ayúdanos también a perdonar a los que nos han ofendido. Señor, queremos presentar vestiduras limpias. Queremos reconciliarnos con nuestro hermano. Que no haya división, que no haya orgullo, que no haya tropiezo, Señor. Que no seamos tropiezo para nadie, sino más bien, Señor, que llevemos las almas perdidas a ti. Ven, Espíritu Santo, y por la fe que tenemos en Jesucristo, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Esa sangre tuya, Señor, que se lave nuestros corazones y nos libre de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia. Y que seamos presentados delante de ti y podamos ser arrebatados contigo para morar por siempre en la eternidad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y el Dios de paz. Y que el Dios de paz esté en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos reconciliado con nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias por todo esto, Padre, y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, Señor de la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Buenas noches, que tengan una bendecida tarde y sigamos perseverando en Cristo Jesús. Amén.